Bienvenidos, bienvenidas. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Este es un espacio para analizar, reflexionar, pensar sobre temas relacionados con la igualdad y la no discriminación en la Ciudad de México. Y el día de hoy vamos a hablar sobre racismo y discriminación. En México, hablar una lengua indígena o identificarse como parte de una comunidad indígena, negra o mulata, o tener la tonalidad de piel más oscura, son rasgos que exponen a las personas a la discriminación y limitan su movilidad social, como lo demuestran varios estudios, principalmente algunos publicados por el Colegio de México. Por tanto, en el contexto que hoy vivimos, cuando se analizan los impactos diferenciados de la pandemia por COVID-19 y las medidas implementadas para contrarrestar esta pandemia, se requiere partir desde el reconocimiento de la desigualdad estructural, incluyendo, por supuesto, el racismo y el enfoque de interculturalidad. Una de las formas de diagnosticar las condiciones de desigualdad por motivos étnicos y raciales es mediante censos. Por tanto, es importante prestar atención al diseño y análisis de los indicadores de las encuestas censales, así como la aplicabilidad de estas. Por ejemplo, las personas afrodescendientes, afromexicanas y negras en México se les ha invisibilizado históricamente. Apenas hace 2 años se reformó la Constitución para reconocerles como parte de la sociedad, de la comunidad, del Estado mexicano. Por primera vez, el INEGI, a través de las encuestas en hogares, incluyó indicadores que registran la autoadscripción étnica a esta población, lo cual permitirá la adopción de decisiones en materia de políticas públicas. Una gran carencia que tenemos todavía a 2 años ya de esa reforma. En la Ciudad de México, la Constitución política también reconoce a las poblaciones afromexicanas o afrodescendientes como un grupo de atención prioritaria y también están ausentes en muchas medidas las políticas específicas para este grupo de población. De acuerdo con los resultados del censo 2020, en México hay 2.576.213 personas que se autorreconocen como afrodescendientes o afromexicanos, es decir, el 2% del total de las personas que habitamos en este país. La edad promedio de esta población es de 32 años y el 50% son mujeres y el 49.6% son hombres. Además, el 7.4% habla alguna lengua indígena. Antes de abordar los impactos diferenciados y temas muy específicos que nos hemos encontrado de manera muy reciente en nuestra sociedad y específicamente aquí en la Ciudad de México, me gustaría que empezáramos platicando sobre qué es el racismo, qué es el mestizaje. Y para eso, bueno, pues cuento con dos invitados expertos en estos temas. Me acompañan José Aguilar, quien forma parte de Racismo MX, y Hugo Arellanes, quien forma parte de Huella Negra y además es asambleísta consultivo del COPRED. Y por supuesto, antes de pasarles la palabra a mis compañeros, quiero darles las gracias a Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y bueno, pues para empezar, Pepe, ¿qué es el racismo? ¿Qué es un sistema racista? Y sobre todo me interesa mucho que abordemos el tema del mito del mestizaje. Gracias por la invitación, Geraldina. Un gusto estar junto con Hugo y Nidia. Y pues bueno, el racismo es todo un tema porque si vamos a lo básico, ¿no? Y como muchas personas se acercan al diccionario y ven la definición de racismo, y entonces la definición que viene en el diccionario es pues un rechazo a otra persona por su tono de piel o por su origen étnico. Que bueno, digamos que es una definición muy básica, pero que se queda corta, ¿no? Hoy día ya hay muchos análisis y muchos estudios, no solo cualitativos, sino también cuantitativos, que reflejan que el racismo es más allá que un simple rechazo a otra persona, sino tiene que ver con todo un sistema y una estructura, pues que está incrustado en las instituciones, en las prácticas, en la educación, en las políticas públicas, desde luego, y que refieren siempre a una relación desigual o una relación de subordinación de una población sobre otra, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nuestro vecino del norte de Estados Unidos, pues lo vemos de repente más claramente por su historia de segregación, donde las poblaciones blancas y las poblaciones afrodescendientes, pues claramente están divididas o han estado divididas históricamente y cada una pues buscando sus espacios y esas dinámicas se ven más claramente, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que el racismo es un sistema, porque no solamente se refiere a un acto de discriminación, sino va mucho más allá. Tiene que ver con una estructura social
histórica y política. Ahora bien, pues, ¿qué pasa en México, no? Porque en México siempre usamos a nuestro vecino del norte justamente para diferenciarnos y decir, bueno, es que aquí no hay racismo, ¿no? O sea, no existe ese sistema porque pues todas y todos somos mestizos y mestizas, ¿no? Y es ahí donde viene como esta parte de invisibilizar estas diferencias con el afán de unificar u homologar, pero ignorando justamente que estas prácticas, estas dinámicas o este sistema y estas estructuras continúan muy incrustadas en las prácticas sociales. Y por eso hablamos que en México también existe el racismo, también se manifiesta de manera estructural y sistemática, y por eso vale la pena reflexionarlo y reflexionar sobre este concepto que ya bien mencionabas, ¿no? El mestizaje, que de repente nos impide ver que está existiendo este sistema y que hay que hacer algo al respecto. Pues sí, Pepe, justamente el mestizaje como, bueno, pues justo también como una idea, como un sistema que que permitió, digamos, unificar a la nación mexicana, pero que acabó invisibilizando a las personas tanto indígenas como afrodescendientes. Y justamente me parece que el tema de la invisibilización de las comunidades afrodescendientes, de las personas afrodescendientes en México, sigue siendo un tema, y tan tema es que pues por primera vez en un censo se hizo la pregunta y por primera vez en un censo tenemos datos. Hugo, ¿cómo ves tú esta cuestión y sobre todo desde tu experiencia, desde Huella Negra, pero también como una persona afro? ¿Cómo vives, digamos, y cómo se vive desde las comunidades afro esta invisibilización y esta cuestión del mito del mestizaje y sobre todo el tema del racismo, ¿no? Que muchas veces en México decimos, no, es que en México no hay racismo, lo que hay es clasismo, pero no racismo. Pues muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar participando aquí con compañeros tan queridos. ¿Cómo vivimos nosotros pues el mito del mestizaje pues en las comunidades? Para empezar, creo que mm, como se ha entendido el mestizaje en México, es que venimos de dos grandes raíces que son la indígena y la española. A partir de ahí, los afrodescendientes, afromexicanos o negros, hemos desaparecido pues de ese mito de la construcción de este país aquí en México. Entonces, esto ha hecho pues bastante daño a las comunidades afromexicanas porque no han podido tener el acceso pues a justicia y a los recursos que derivan del Estado pues para las comunidades. Como bien lo mencionabas al principio, apenas hace 2 años se reformó la ley, la constitución para poder incluir a la población afrodescendiente, y apenas en 2020 ese es el primer censo que arroja ya datos pues de cuántos afrodescendientes vivimos en México, de cuáles son las condiciones socioeconómicas, culturales en las que estamos. Entonces, esto para nosotros, pues ya nos viene representando como una luz de que quizás ya en poco tiempo podamos ir accediendo pues a más justicia, ¿no? Porque, pues como bien sabemos, México es uno de los países que ha firmado tratados internacionales como el Decenio Internacional de la ONU, y donde, pues, prometieron que íbamos a tener justicia, desarrollo y reconocimiento. Apenas estamos empezando con el reconocimiento, pero es un reconocimiento al cual le falta, pues, mucho, pues, por ejemplo, definir, por ejemplo, al sujeto afrodescendiente, cómo es, porque, pues porque el mestizaje también ha hecho que los afrodescendientes seamos muy diversos aquí en México. O sea, no todos tenemos un fenotipo o las características estereotípicas que se le asignan al afrodescendiente. Entonces, eso es mucho pues de lo que se nos ha hecho daño, bueno, de cómo se ha hecho el daño a las personas afromexicanas, ¿no? Entonces, hace
hace un tiempo, pues este presidente de Argentina mencionaba que México descendía de la población indígena. Eh, y mucha gente aceptaba el tema, ¿no? Así como de, sí, está bien, pero es que solamente se acepta como que venimos de la población indígena siempre y cuando eh, aceptamos también que somos mestizos. Entonces, porque nadie quiere ser como indígena, porque es como la parte en la que reciben la discriminación, en la que se recibe la racialización. Entonces, es un tema muy complejo que seguro iremos platicando ahorita más a fondo. Entonces, dejo mi participación hasta ahí ahorita. Gracias, Hugo. Sí, sí, justo, ¿no? En esos dichos, de dónde vienen, de dónde van las poblaciones, digamos, porque, bueno, pues fue una caracterización que se hizo de varias nacionalidades y que justamente pierden de vista la diversidad, que justamente es lo que se ha invisibilizado y esa invisibilización, pues como tú bien dices, Hugo, o sea, lleva a el no acceso a los derechos, ¿no? Y sobre todo a los prejuicios, porque también bien decías, Hugo, nadie quiere ser indígena, nadie, o sea, sí venimos desde este mito romántico, ¿no? De la nación indígena, pero yo ya no soy indígena, porque lo indígena se asocia a lo atrasado, a lo no civilizado, a lo no moderno, a lo no productivo, inclusive prejuicios peores todavía como la flojera o la suciedad, ¿no? Pepe, justo, ¿qué dinámicas de discriminación y racismo enfrentan las personas en México específicamente, ya sea por su pertenencia étnico-racial o por su tonalidad de piel? Pues sí, retomo esto que último que mencionabas, Geraldina, el tema del mestizaje justamente trata, digamos, no solo en la narrativa, sino que permea en las prácticas de alejarse de esta parte indígena, ¿no? Alejarse, digamos, de una forma que muchos y muchas analistas han categorizado como blanqueamiento, ¿no? Que es la famosa frase de cásate con alguien más blanco para mejorar la raza. Esa es la esencia del mestizaje, justamente, ¿no? Alejarte de lo indígena y obviamente también de lo afrodescendiente, que es esta población, como ya bien describía Hugo, históricamente invisibilizada, pero no por eso no está, está ahí y este alejamiento del tono de piel oscuro, de la cultura indígena o afrodescendiente, es lo que le llaman el blanqueamiento. Entonces el mestizaje en realidad es una narrativa de blanqueamiento constante, ¿no? Y no solamente por el tono de piel, ¿no? Que digamos que es lo más inmediato o lo que se ve, sino el blanquear también se refiere a esta movilidad social que trae el blanqueamiento asociada a quizás un ingreso mayor, ¿no? Una vestimenta alejada de las indumentarias tradicionales y más cerca de lo occidental, hasta el acento, ¿no? La doctora Mónica Moreno dice, hasta el acento se puede incluso racializar y entonces si yo me blanqueo, entonces tengo un mejor acento, visto de mejor manera y bueno, la dieta también, ¿no? La famosa frase a falta de pan, tortillas, ¿no? O sea, como si lo que estuviera por arriba es el pan, que es el trigo que viene de Europa, y la tortilla, que es el maíz, pues por abajo, ¿no? Entonces, a falta de algo mejor, pues por lo menos me queda esto, ¿no? Entonces, contestando un poco a tu pregunta, ¿no? Esta dinámica del mestizaje que está permeada en nuestra sociedad, pues genera justamente prácticas discriminatorias, ¿no? Prácticas discriminatorias contra quién? Contra, desde luego, primero, poblaciones indígenas, claramente, porque se ve como hay que penalizar, digamos, a aquellas personas que decidieron no mestizarse y quedarse en sus comunidades o pueblos indígenas. Y entonces esta penalización es desde luego la marginación, la falta de acceso a educación. Por ejemplo, no hay una educación realmente fuerte en lenguas originarias, por ejemplo, acceso a salud, ¿no? Que en el contexto del COVID pues, se ha visto también muy claramente. Entonces, todas estas prácticas discriminatorias hacia las poblaciones indígenas. Desde luego, hacia las poblaciones afrodescendientes, ya lo mencionamos, la invisibilización histórica que han tenido las poblaciones afrodescendientes, la falta de reconocimiento que apenas hace un par de años, ¿no? Cuando
sabemos que las poblaciones que llegaron de África, pues llegaron casi en la época de la colonia, ¿no? Y tuvieron que pasar siglos para que se diera ese reconocimiento. Y desde luego, pues justamente esta misma dinámica del mestizaje genera prácticas discriminatorias cotidianas hacia personas de tonos de piel oscuro, justamente porque hay esa asociación directa entre el tono de piel y una población indígena o afrodescendiente. Entonces, ejemplos de estas discriminaciones, pues hay muchísimas y también depende de los sectores, ¿no? Me viene a la mente siempre el caso de las trabajadoras del hogar, que muchas de ellas provienen de pueblos y comunidades indígenas, muchas de ellas, la mayoría, ¿no? Más del 90% son mujeres y en su mayoría en una condición de niveles socioeconómicos bajos, ¿no? Lo cual genera que sean una población altamente vulnerable a ciertas discriminaciones. Entonces yo la dejaría ahí por el momento, pero hay ejemplos, hay muchos. Sí, por supuesto, y muchas limitaciones, obstaculización, perdón, al ejercicio de los derechos y sobre todo no reconocimiento de las lenguas indígenas como otra lengua, ¿no? Ahorita me gustaría que después del corte regresáramos a platicar sobre eso, Hugo, y sobre todo, ¿sabes qué? El tema de la criminalización, porque hay algo que a mí me preocupa mucho, que he escuchado muchas veces que en México no suceden los casos de criminalización y de brutalidad policial y de perfilamiento racial como suceden en Estados Unidos. Y pues sí, claro que suceden. Yo lo que siempre respondo es, lo que pasa es que estamos peor porque no nos enteramos, ¿no? Porque justo la invisibilidad en la que viven muchas comunidades afro e indígenas en este sentido, pues nos lleva a no enterarnos de este tipo de cuestiones. Vamos a hacer una pausa, ahorita regresamos contigo, Hugo, para este tema y ustedes no le cambien. Estamos en Espacio Diverso. Ahorita nos vemos. Estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando de racismo. Y justo antes del corte estábamos hablando sobre las dinámicas de discriminación y de racismo que enfrentan las personas racializadas, las personas afrodescendientes, las personas indígenas, las personas por su tonalidad de piel. Y quería yo justo pasarte la palabra, Hugo, para hablar sobre el perfilamiento racial, brutalidad policíaca en contra de las personas racializadas. Me parece que este es un tema fundamental que me encantaría discutir ahorita con ustedes. Sí, como bien mencionaba al principio Pepe, nosotros tomamos como ejemplo siempre al vecino del norte, Estados Unidos, y pensamos que solamente la brutalidad policíaca hacia los cuerpos negros existe allá y que en México no sucede. Eh, Híjole, a mí me gustaría que no sucediera, o sea, porque eh, en mi caso me ha ocurrido muchas veces que voy al supermercado y siempre hay un policía detrás de mí, voy en la calle, me detiene la patrulla, eh, por revisiones de rutina, así lo llaman, eh, y, y, es muy triste pues verlo, ¿no? Porque la gente no lo cree. Y a veces también, pues, como estamos acostumbrados de pronto las poblaciones marginadas a no recibir justicia, tampoco lo denunciamos. Así como que, bueno, ¿para qué voy a denunciar si no voy a tener el acceso a la justicia? No va a haber una sanción para el policía. Y creo que aquí también cabe aclarar algo que no es culpa del policía de recibir pues ese entrenamiento de perfilamiento racial, sino que creo que es culpa de las instituciones que no dan una capacitación en derechos humanos a su cuerpo policíaco. Creo que ahí es donde se debe trabajar muchísimo, porque en algún momento yo pensaba que con aplicar sanciones no sé, al individuo, al policía, acosador, que no sé, que golpea a alguien, yo pensaba que podría ser una solución, ¿no? Aplicar una sanción, pero pues después de estar investigando en cómo ha sucedido en otros países que sí ocupan las sanciones como una manera coercitiva de que no sucedan estas cosas, pues lo que sucede es que al final solamente
se implementa un odio más hacia las personas racializadas, porque, no sé, por ejemplo, si corren al policía, pues el policía ahora la agarra contra todas las personas que se parezcan a esta persona que lo denunció. Entonces, yo recuerdo de un caso que incluso llevamos al COPRED, que fue de 2 chavos que fueron golpeados en la zona rosa, por, pues porque eh, pues los chicos del bar que estaban pues atendiendo como la parte del estacionamiento, pues los vieron morenos, negros, afrodescendientes, y en automático pensaron que querían robarse un coche que estaba ahí afuera, cuando ellos decían, no, es que salimos a fumar un cigarro. Entonces la policía tampoco los ayudó mientras los golpeaban y estos chavos al final desistieron de ir a poner una denuncia porque decían, es que nunca vamos a obtener justicia. Entonces, a esto me refiero con que estamos tan acostumbrados de pronto a no obtener justicia que desistimos. Entonces, creo que esa es una de las causas también por la cual creemos que en México no existe este perfilamiento. Así es. Sí, 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 y ese caso justo, lo recuerdo muy bien porque sí, al final los dos chicos no quisieron seguir y justo, ¿no? O sea, porque decían, pues es que, o sea, en mi experiencia, en nuestra experiencia, no va a pasar nada, ¿no? Evidentemente, bueno, la atención que se les da desde el consejo, pues detona, digamos, estrategias junto con otras instancias. Evidentemente, estamos hablando de prácticas estructurales, como ya explicaba Pepe, ¿no? O sea, no es un policía que es racista o no es un policía que es homofóbico o misógino o lo que sea, ¿no? Son prácticas arraigadas histórica y culturalmente que hay que desmantelar y evidentemente esto implica un trabajo mucho más amplio y que no se soluciona, como tú dices, Hugo, con correr a un policía, ¿no? O con correr a la persona que discriminó, porque evidentemente eso pues a lo mejor arranca un pedacito, digamos, de la plaga dentro de la planta, pero pues si tienes la planta llena de plaga, por utilizar un símil, pues digo, no vas a solucionar nada, ¿no? Estos son justamente cuestiones que requieren cambios culturales, ¿no? Pero justamente uno de estos temas y algo que me interesa abordar muchísimo, que es otro tema que también escuchamos a cada rato, que es el racismo a la inversa. ¿No? Es que el término de whitexicans, por ejemplo, hay por ahí una cuenta de Twitter que hace referencia a las personas whitexicans con un concepto, digamos, lo que busca, digamos, es como reflejar el privilegio o un poco también hacer burla del privilegio. Pepe, ¿existe el racismo a la inversa? No existe. No existe porque justamente cuando hablamos de sistemas de opresión como el racismo, como el machismo, por ejemplo, como el capacitismo, pues hablamos de que hay personas que gracias a este sistema generan privilegios, digamos, por su condición de haber nacido, por ejemplo, los hombres, ¿no? Que nacimos, pues, y se nos asignó este sexo, nos identificamos como hombres y eso naturalmente nos da una ventaja en el mundo, ¿no? Y siempre pongo de ejemplo, ¿no? A mis compañeros hombres. ¿Quién de ustedes en la mañana se preocupa por ponerse una ropa y no vaya a ser violentado en la calle? ¿No? Cuando las mujeres todo el tiempo tienen que preguntarse eso, ¿no? Voy a salir y tengo que ponerme algo para que no me violenten. Y ese tipo de cosas y esa sumatoria de cosas generan privilegios, ¿no? Por cosas que no dependen de nosotras y nosotros. Entonces, el racismo igual, el racismo genera privilegios y depende de los contextos de donde se den estas dinámicas, ¿no? En el caso de México, claramente hay digamos, una sociedad que se conformó desde la época de la colonia y que hemos heredado muchas prácticas coloniales, en donde las personas de tonos de piel más blanco, de origen europeo o ascendencias europeas, quedaron hasta arriba de la escala social, ¿no? Las personas que en sus manos están la toma de decisiones, el poder político, el poder económico. Entonces, en ese sentido, estar asociado de alguna manera con estas poblaciones, ya sea por el tono de piel o culturalmente o el origen, pues genera un privilegio. Entonces, en ese sentido,
no podría haber un racismo a la inversa, porque en palabras de la lingüista Yasnaya Hill, diría, necesitamos otros 500 años en donde se sometan a las personas blancas y se les marginalice y precarice para que podamos hablar de racismo a la inversa. Ahora, eso sí es cierto y hay que ponerlo sobre la mesa. Una persona de origen europeo, de tono de piel blanca, etcétera, ¿puede ser víctima de discriminación? Sí, pero ya puntualizamos que el racismo, al ser un sistema, no solamente es un acto discriminatorio, sino va más allá, ¿no? Es un sistema de opresión. Entonces, en ese sentido, no puede haber racismo a la inversa, ¿no? Y Whitexican, desde luego, se ha tomado como, no, es que me están discriminando por ser blanco. No, en realidad, como bien apuntas, Geraldina, es una sátira, ¿no? Es utilizar el humor justamente para burlarnos del poder, ¿no? De las estructuras de poder, que es uno de los objetivos del humor, ¿no? Podernos burlar de estos privilegios, de este poder, y esto es lo que hace la cuenta de The Whitexicans, ¿no? Hugo, ¿quisieras agregar algo al tema del racismo a la inversa? Pues nada, reforzar la idea de que no existe, porque justo no tenemos las mismas oportunidades. Recuerdo que hace un tiempo se hizo un experimento aquí en México donde avanzabas un paso, sí tenías ciertos privilegios. Y entonces una compañera que está pues, en el proyecto Huella Negra, Cristina Giles, ella participó en este experimento y fue la que quedó hasta atrás, porque no tiene todos los privilegios. Entonces, a partir de esta premisa de que la gente por el color de piel incluso puede avanzar más, aunque tengamos, no sé, la misma posición económica, puede avanzar más una persona de tez blanca. Entonces, a partir de ahí, pues podemos decir que no existe el racismo a la inversa, porque pues no, nuestros cuerpos no se leen de la misma manera cuando salimos a la calle. Justo, ¿no? El tema del marcador racial, ¿no? Y el tema de privilegios que a veces cuesta tanto trabajo transmitir, porque la gente se cierra a eso, ¿no? Y es como, no se trata de señalar ni culpables ni víctimas, es una realidad social, construida socialmente, porque las razas no existen, las razas son una construcción social que ha hecho que se pongan en distintos estratos a las personas atendiendo a su pertenencia étnico-racial o a su tonalidad de piel, ¿no? Pero que eso reparte privilegios. Y en ese repartir privilegios, pues justamente está el fácil o el más difícil acceso a los derechos, porque derechos pues los tenemos todos y todas reconocidos, ¿no? El tema es si tenemos más fácil o más complicado el acceso a los derechos. Y hablar de privilegios a mí siempre es un tema que me ha costado mucho trabajo transmitir de repente a los alumnos, a las alumnas, porque es como, es que yo no soy privilegiado o yo no soy privilegiada. Y justamente es en qué espectro, digamos, o en qué sistema de opresión te vas ubicando, ¿no? Y ese ejercicio que mencionas, Hugo, pues justamente lo que hace es ir visibilizando en qué sistemas de opresión o de privilegio te vas ubicando. Me gustaría pasar un poco justo. Sí, 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 adelante, Hugo, claro. Justo una de las cosas que tiene muy investigada la doctora Mónica Moreno es que también conforme nos movemos socialmente, también nuestros privilegios cambian. O sea, no es, ella planteaba que en la Universidad de Cambridge, bueno, en Cambridge hay como dos grupos de personas afrodescendientes, unos que tienen recursos económicos para pagarse la universidad y otros que están becados. Y entonces a la hora de que a los que podían pagarse la universidad y que llegaban en coches de lujo y eran afrodescendientes, no les interesaba mucho hablar pues de la racialización de los cuerpos, porque sus cuerpos no estaban siendo leídos como gente pobre. Entonces esto los empujaba un pasito más
hacia el blanqueamiento que ya mencionaba José al principio, y los otros, los chicos becados, sí estaban muy interesados en hablar del racismo, hablar de discriminación, hablar de cómo eran leídos dentro de la misma universidad. Eh, entonces sí, quería como añadir eso a esto. Muy importante y sobre todo también sabes que se complementa con el concepto de interseccionalidad, ¿no? Que justo se desarrolla a partir de los feminismos negros, ¿no? ¿Quieres explicar, para no quitarte ya la palabra, Pepe, porque yo ya agarré mucho el micrófono, sobre un poquito sobre el concepto de interseccionalidad para quienes nos acompañan hoy en el programa? Claro que sí. Bueno, pues interseccionalidad básicamente es un concepto que surge desde el mundo jurídico, lo generó, bueno, lo retomó, digamos, la abogada Kimberly Crenshaw, porque ella consideraba importante justamente que las y los jueces, a la hora de poder hacer una sentencia sobre un caso en donde habría una persona con ciertas condiciones, ya sea de raza, de género, de alguna condición de discapacidad, era importante para las y los jueces entender el contexto de esta persona, ¿no? Y dentro de estas categorías que ella consideraba como género, raza, clase y todo, fue generando este conocimiento de ver cómo impactaba, digamos, el mundo a las personas cuando estas personas tenían estas condiciones. Y eso ha derivado en muchas conversaciones y muchos estudios en donde nos dan luz que estas categorías importan muchísimo. Entonces, es importante visibilizarlas a la hora de hacer cualquier otro análisis, no solamente exclusivamente en lo jurídico. Y pues ya lo mencionaba Hugo, ¿no? Incluso en estas dinámicas muy informales dentro de una universidad, se puede ver claramente cómo en un grupo que es afrodescendiente, si cruza la categoría de clase, entonces ya cambian estas dinámicas. Pero eso nos ayuda a entender justamente cómo están estas dinámicas racistas, la dinámica del blanqueamiento y la distribución de privilegios, básicamente. Por supuesto, y cómo esos vectores, por así decirlo, o esos cruces de calle, digamos, imaginemos una calle de esas en donde cruzan los coches por acá y los coches por acá, digamos, la persona que se encuentra en medio, cruzada por esos sistemas de opresión o de opresión y privilegio, cómo cambia de contextos, ¿no? Y esto es fundamental también para entender justamente, por un lado, la discriminación múltiple y por el otro lado, pues justo lo que siempre digo en todos lados, que las personas no somos unidimensionales, ¿no? Y que justamente cada contexto ubica a las personas en distintas prácticas de discriminación o dinámicas de discriminación. Y justamente con todo esto que venimos platicando, me parece que el tema de la pandemia es necesario en nuestro análisis de hoy, porque precisamente la racialización, digamos, por un lado, el marcador racial cruzado por las cuestiones relacionadas sobre todo con la pobreza o los trabajos precarios, pues ha hecho que muchas personas, sobre todo hombres en este caso, sean quienes más han vivido, digamos, los embates de la pandemia y la muerte, digamos. Las personas que más han muerto por COVID son hombres racializados generalmente, con trabajos ya sea precarios o con trabajos, digamos, en una escala de movilidad, digamos, o de clase económica, perdón, de adquisición económica de 3, 2, 1, en una escala, digamos, de posibilidades de acceso económicos, pues son las personas que han sido mucho más golpeadas, digamos, por la pandemia. Y por otro lado, pues también en el tema de acceso al trabajo, se han perdido muchos trabajos de tipo informal, que también las personas racializadas son quienes más se encuentran en este sector. Hugo, ¿cómo han influido, cómo se han relacionado, digamos, las prácticas racistas con la pandemia? ¿Cómo están viendo ustedes desde Huella Negra esto? Bueno, creo que una de las cosas más visibles ahorita con la pandemia fue que las poblaciones afrodescendientes no tenemos acceso a salud. Por ejemplo, ahorita les voy a hablar un poquito del contexto en la Costa Chica, que es de donde yo soy y de donde tengo más información sobre cómo se vivió la pandemia. Y es que ahí el hospital más cercano queda a
200 kilómetros, que es la ciudad de Acapulco. Hay hospitales comunitarios, pero que no tienen la infraestructura para atender casos COVID. Aquí también se mete pues la manera en la que piensan las comunidades. Por ejemplo, eh, a mí una de las cosas que más me impactaba cuando estaba muriendo la gente pues en la Costa Chica por COVID, era que la gente seguía yendo a los funerales, a acompañar a sus vecinos, porque pues para nosotros es una forma de hacer comunidad y que entonces no tenían, pues tampoco teníamos las herramientas para comunicar cómo es que se contagiaba el COVID. Entonces, toda esta información pues era pues de difícil acceso porque pues no se cuenta con una buena red de internet. También pues las creencias de las personas que decían, es que yo no quiero irme a Acapulco, morir allá y que me quemen, ¿no? Durante la cremación. Ellos preferían quedarse en su casa y muchas veces los números que se presentaban pues en la televisión, durante los informes, no eran reales porque mucha gente prefería ocultar que estaba enfermo de COVID para justo no ser separado de su familia, también porque las condiciones económicas no son las óptimas, porque decían, si me muero también lejos, ¿cómo trasladan mi cuerpo si acaso llegaran a dar el cuerpo, ¿no? La gente no cuenta con esos recursos. Entonces, no sé, como que ahí atraviesan muchísimas cosas. Como bien lo mencionabas, también los hombres son los que tienen que salir a trabajar y a veces también el machismo, porque luego decían, no, pues pues yo salgo porque yo soy el hombre de la casa, no, pues hace que los hombres se sintieran envalentonados y también porque no tienen otra opción, si no salen a trabajar, eh, pues al campo, a la ciudad, no sé, a la albañilería, al ganado, no tienen otras formas para vivir. Entonces, sí, cómo influyó, cómo lo vimos, pues lo vimos de una manera pues muy dramática y muy drástica para estas comunidades que el acceso es a salud muy limitado. Sí, por supuesto, y decíamos al principio del programa que justamente el tema de la racialización está íntimamente conectado con el tema de la movilidad social, ¿no? Y entonces generalmente las personas que tienen los trabajos más precarios o los ingresos más bajos son personas racializadas. Y estas son las personas que generalmente no pudieron quedarse en casa, ¿no? Y sobre los impactos diferenciados, publicamos un informe el año pasado justamente que visibiliza varios de estos pues efectos desproporcionados de la pandemia y de las medidas que se tomaron para hacer frente en las poblaciones afrodescendientes, en las poblaciones indígenas en la Ciudad de México. Pepe, tenemos que hacer una pausa, pero ahorita regresamos para seguir conversando sobre el tema de impactos diferenciados y sobre todo algo que me interesa mucho y que tiene que ver con cómo desmantelamos ese sistema racista, que es un sistema arraigado históricamente, cultural, tradicionalmente. ¿Qué vamos a hacer para desmantelarlo y generar un cambio cultural? No le cambien, estamos en espacio diverso. Ahorita regresamos. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre racismo y discriminación. Y pues justamente estábamos hablando sobre los impactos diferenciados de la pandemia en las poblaciones racializadas, en las personas indígenas, en las personas afrodescendientes. Y bueno, Pepe, ¿tú cómo has visto, digamos, desde Racismo MX, cómo has visto esta cuestión de los impactos diferenciados, de estos efectos desproporcionados de la pandemia? Pues sí, hemos estado siguiendo tanto las cifras oficiales y los estudios que han dado la Secretaría de Salud.
Y, por ejemplo, algo que encontramos y que están en los reportes, ¿no? Que es el porcentaje de morbilidad cambia de población a población. Y, por ejemplo, si tenemos una morbilidad alrededor del 10% de la población en general, de aquellas personas que se contagian de la población en general, versus la población indígena, por ejemplo, es pues mucho mayor la morbilidad en las poblaciones indígenas, ¿no? Estamos hablando de un 10, alrededor de un 10, a un casi 15%. Es decir, solamente por el hecho de ser persona indígena y por la falta de acceso que ya describía Hugo, tanto en la población afrodescendiente, que también está presente en la población indígena, pues solamente por esas razones hay un porcentaje mucho más alto de morbilidad. Entonces, esto ya de entrada nos dice algo, ¿no? Pero además, las prácticas, ¿no? Que se han derivado también de esto, de esta presencia de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en Racismo MX nos llegan correos o nos mandan testimonios y hemos visto, y de nuevo tomando el ejemplo de las personas trabajadoras del hogar, todas las condiciones que cambiaron en sus trabajos, ¿no? Aquellas que pues no corrieron, ¿no? Porque a muchas personas corrieron de su trabajo, literal, pues les dijeron, está la pandemia, no necesito tus servicios, adiós, ¿no? Sin ningún tipo de finiquito, sin ningún tipo de prestación de nada, simplemente las despidieron. Pero si acaso tenían o podían quedarse, también las condiciones cambiaron, ¿no? Incluso nos mandaban mensajes diciendo, es que nos hacen quedarnos en el trabajo, ¿no? Dormir ahí, no nos permiten salir, salvo cada 15 o 20 días para poder ver a nuestras familias y regresar. Y entonces nos tienen que hacer ciertas pruebas, ¿no? Y no podemos asomar para nada a la calle. Lo cual, digamos, podría parecer como que están cuidando al personal, pero en realidad es como son condiciones de semiesclavitud, básicamente, ¿no? Entonces, porque además también tenemos el registro que les recortaron en muchas ocasiones también el sueldo, ¿no? Con el pretexto de la crisis y tal. Entonces, creo que estos son unos ejemplos claros de cómo la pandemia o la presencia del COVID-19 pues hizo todavía mucho más aguda esta desigualdad que mencionabas en el bloque anterior, en donde ya de sí partimos de una realidad en donde personas racializadas, indígenas o afrodescendientes, pues tienen menor acceso a ciertos servicios y derechos y más, digamos, vulnerabilidad a prácticas discriminatorias. Bueno, pues con la pandemia, como ya se ha registrado, es mucho más agudo. Sin duda, y eso aunado también a una criminalización de las actividades, ¿no? Porque de repente veías, por ejemplo, la gente compartiendo sus fotos en el Twitter o en alguna red social, estamos yendo a trabajar, ¿no? La empresa fulana de tal o la fiesta fulana de tal, pero cuando se compartía una fotografía de la gente que estaba, por ejemplo, en una estación del metro, entonces era, ¿cómo, Dios mío? O en el centro, ¿no? Entonces, también tiene que ver un poco con esta diferente valoración y diferente estándar para medir, digamos, qué actividades eran permitidas y qué actividades no eran permitidas, ¿no? Y justo todo esto pasa por esta cuestión del sistema. Hugo, ¿cómo podemos, pues sí, cambiar, trabajar por un cambio cultural? ¿Qué tendríamos que hacer como sociedad? Yo sé que es la pregunta del millón, pero la idea es un poco como lluvia de ideas. Ok. Creo que una de las cosas que desde mi perspectiva por ejemplo, cada vez las personas que están beneficiadas con ciertos privilegios se sienten atacadas a la hora de que hablamos de racismo, discriminación. Dicen, ay, pero es que yo qué culpa tengo de haber nacido pues, en este nicho. Y creo que una de las cosas pues, es no culparnos, ¿no? Para empezar, y creo que las personas que están en esta posición de privilegio deberían de empezar a trabajar, primero notar dónde están, porque como les dije, el privilegio se mueve dependiendo de dónde estemos. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, yo lo veo mucho como ejemplo pongo la lucha feminista, ¿no? De pronto nosotros como hombres queremos estar como opinando de todo,
porque queremos mantener nuestro privilegio, pero creo que lo que tenemos que hacer es eh, sentarnos, callarnos y escuchar y ceder espacios. Creo que en la lucha antirracista tiene que ser igual. Las personas que están viviendo en cierto nivel de privilegio, pues tienen que escuchar a los que están más abajo para poder aprender y para poder ceder los espacios que muchas veces ni siquiera se los ganan. O sea, es como son heredados por otras personas. Entonces, como bien dices, es la pregunta del millón. A mí es como lo que ahorita se me puede ocurrir, pero seguro José tiene algunas otras. Hugo, antes de pasarle la palabra a José, dijiste en la lucha antirracista y eso me gustaría que lo explicaras. Uy. Bueno, pues, pues no sé. Yo entiendo la lucha antirracista como justo un movimiento de hacer cosas a favor, eh, de eliminar el racismo, porque hay mucha gente que justo se excusa diciendo, es que yo no soy racista, yo no trato mal a la gente, yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero son neutros. Entonces, como ya lo dijo Angela Davis, no ser racista no significa que no estés ahí haciendo algo para mantener este sistema de opresión. Entonces, yo lo leo así como un sistema eh, en el que nos movemos las personas que estamos a favor de los derechos de las personas indígenas, de las personas afrodescendientes, de todas estas interseccionalidades, porque creo que otra de las cosas que también se puede hacer muchísimo es empezar a sumar, por ejemplo, comunidad LGBT, trabajadoras del hogar, afrodescendientes, empezar a sumar las luchas, porque luego también nos clavamos tanto en un solo tema que dejamos de ver las otras. Y creo que si queremos avanzar, debemos empezar a sumar todo. Y los derechos no son finitos, hay para todos, ¿no? Porque luego parece, ¿no? Luego de repente hay ciertas luchas que se contraponen y que pareciera que es como, es que la que va a llegar primero se va a llevar todos los derechos y se los va a acabar. No, por eso justo, yo creo que hoy justo en la mañana leía una frase de una organización abolicionista de las cárceles y decía, no, ¿por qué ser estrella cuando puede ser constelación? Me encantó. Pepe, ¿qué hacemos para lograr un cambio cultural? Pues sí, la respuesta ya la adelantó Hugo muy bien, ¿no? El antirracismo, digamos, y el antirracismo interseccional puede ser una respuesta, ¿no? Y me gustó mucho porque es cierto, el antirracismo no puede ser pasivo ante el racismo, ¿no? O sea, ser pasivo ante el racismo es básicamente ser cómplice del racismo, ¿no? No podemos decir, bueno, es que yo no ocasioné el acto. Bueno, pero ¿qué hiciste para que no sucediera ese acto racista? ¿No? Entonces, el antirracismo siempre implica acción y en esas acciones tenemos que partir también de que nos vamos a equivocar, ¿no? Tenemos que ir probando, sobre todo en México, ¿no? En Estados Unidos y en Europa ya llevan un tramo avanzado, no porque, digamos, sean mejores que nosotros, desde luego, ¿no? Sino simplemente porque ha habido una conciencia desde su propia historia, ¿no? Un poco de segregación y de esta fuerza que hay para obtener estos derechos. Y en México, con este manto del mestizaje, pues hemos ido un poco más lento porque es más difícil verlo de repente, ¿no? Pero yo veo el racismo como un iceberg, ¿no? Y hasta arriba está lo más evidente, ¿no? Que son los chistes, estos medios de comunicación que son muy blancos, la publicidad, pero conforme vamos bajando en esta montaña que está abajo del mar, pues vemos que están políticas públicas racistas, que puede llegar a haber actitudes desde el Estado que pueden ser de represión, de extractivismo, hasta de genocidio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en respuesta a eso? Pues ir desmontando cada una de estas niveles que tiene el iceberg, ¿no? Y todas son importantes y todas son urgentes, ¿no? Como diría la doctora Gisela Carlos de la Universidad de Guadalajara. Bueno, sí, podemos concentrarnos a lo mejor en un nivel,
pero las personas que sufren en otro nivel, pues quieren una solución hoy, ¿no? Entonces no podemos, digamos, poner como que una cosa es más urgente que la otra. Yo creo que se puede atacar desde todos estos niveles y estos frentes, ¿no? Y como ejemplo te doy, recientemente surgió el movimiento Poder Prieto, en donde varias personas, principalmente del mundo de la industria audiovisual, pero no exclusivamente, también hay escritoras, escritores académicos, hay organizaciones que acompañamos a este movimiento, pues surge, ¿no? Con esta necesidad de aumentar la representatividad en medios audiovisuales de personas racializadas. Y esto muchas personas lo consideraban hasta cierto punto trivial, ¿no? O banal, ¿no? Pero desde mi perspectiva, ataca a uno de los niveles, quizás el más visible, de este sistema racista, ¿no? Entonces, a pesar de que no tenemos que enfocarnos exclusivamente en ese nivel, es bueno atacarlo también. O sea, podemos ir en todos los niveles. Claro, entre más estemos en la montaña hasta abajo, pues quizás va a ser más difícil, ¿no? Porque quizás tengamos ya que tomar el Estado, ¿no? La toma de decisiones en empresas, en políticas públicas, en legislación, etcétera. Pero el punto es, en realidad, atacar a todos los niveles para efectivamente desmontar este sistema que es histórico y que igual nos va a tomar algo de tiempo, pero nunca es tarde para comenzar y creo que estamos en el mejor momento para hacerlo. Sí, justo, invitar a todas las personas que nos acompañaron en este programa a no ser, no estar en contra del racismo, digamos, desde una perspectiva pasiva, sino ser activamente antirracistas. ¿Y eso cómo se hace? Pues siendo las amigas, los amigos, los hijos, los nietos, las nietas incómodas, yo siempre digo en las mesas, en las charlas de café, hay que ser las personas incómodas porque solamente así vamos a generar un cambio cultural. Y antes de terminar, y justo por el tema que estamos tocando y por lo que charlamos aquí con Hugo, las personas que nos están viendo y que vivan una práctica, un hecho, una discriminación y que consideren que tenga que ver con racismo o con cualquier otra razón, denúncienla. Para eso está COPRED y para eso está CONAPRED. Nunca hay acciones pequeñas que no valga la pena denunciar. Todas son importantes y las instituciones encargadas de prevenir y eliminar la discriminación, tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional, tenemos un compromiso para justamente combatir el racismo en nuestro país y concretamente nosotros, COPRED, en la Ciudad de México. Acudan con nosotros que vamos seguramente a solucionarlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Espacio Diverso. Pepe, Hugo, Nidia, muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en esta emisión. Nos vemos a la próxima. Chao.